Vaya buscando en su Biblia el Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 12, versículo 38. Y hoy vamos a usar 3 separadores. También vamos a ir al Evangelio de Marcos y después al Evangelio de Lucas para la enseñanza del día de hoy. El tema del día de hoy lo he titulado ¿Puede un cristiano pedir señales a Dios? Es un tema importante, doctrinal, para que la iglesia aprenda y crezcamos en aspectos pues tan comunes, ya habituales, se han hecho en la mayoría de iglesias cristianas pedir señales, ¿no? Señor, voy a pedir señal para todo. Si tú quieres que me acepten, si ese trabajo es para mí, pues que pase esto. O si esa chica es para mí, pues que pase esto, ¿no? O si esa es la iglesia donde quieres que yo esté, pues que pase esto. Entonces, ¿puede un cristiano pedir señales a Dios? ¿O es bíblico que un cristiano le pida señales a Dios para tomar decisiones? Bien, Evangelio de San Mateo capítulo 12 dice así, que entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciéndole a Jesús: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Ya lo tienen? Mateo 12, 38. Maestro, deseamos ver de ti señal. Jesús respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar, o sea, él. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero aquí hay más que Salomón en este lugar, refiriéndose a él. Vayamos al capítulo 16, por favor, de Mateo. Mateo 16, verso 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles, y por la tarde dicen hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, porque sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Ahora vayamos a Marcos capítulo 8, versículo 11. Es el siguiente libro. Marcos capítulo 8, versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, este gemir en su espíritu es una expresión de suspiro, eso es lo que hizo. Dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Ahora vayamos a Lucas capítulo 11. Ya nos lo contó Mateo, ahora ya nos lo contó Marcos, y ahora vamos a ver cómo nos lo relata el médico Lucas. Capítulo 11, versículo 29. Y apiñándose las multitudes, o aglomerándose, comenzó a decir Jesús: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo seré yo
o lo será el Hijo del Hombre a esta generación? La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta condenación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero aquí hay uno que es más que Salomón, o sea, yo, Jesús diciendo. Verso 32, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, con los que estaba tratando Jesús. Y la condenarán también porque a la predicación de Jonás, aquellos se arrepintieron. Pero he aquí, más que Jonás está en este lugar, que soy yo. Ahora vayamos a Lucas, un capítulo adelante, capítulo 12, versículo 54. Anótenlo, por favor. Lucas capítulo 12, versículo 54. Decía también Jesús a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hace calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Bien, estos tres evangelios, hermanos, que se le llaman sinópticos. ¿Por qué los evangelios sinópticos son 4? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero se les llama así porque los 4 contienen lo mismo, aunque relatado por diferente escritor y con detalles que algunos omiten y otros agregan. En estos 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se informan sobre 2 encuentros que Cristo tuvo con los buscadores de señales durante su ministerio terrenal. Y debido a las similitudes que hay en estos evangelios, bueno, vamos a estudiarlo como un compuesto, no en cada evangelio, porque si no nos llevaría muchísimas horas. Si bien hay 2 momentos distintos en las Escrituras cuando la gente le pide señales a Jesús, el suspiro profundo de su espíritu que ya leímos nos dice que realmente le pidieron muchas veces más a Jesús que hiciera señales, aparte de estas 2 veces que acabamos ya de leer. Los buscadores de señales, hermanos, en la época de Cristo siempre pedían más y más y más señales, más milagros y más evidencias para ellos supuestamente avalar a Cristo como lo que Cristo decía que era. Sin embargo, eso de que existían estos buscadores de señales es un asunto que no se ha extinguido o no están extintos estos buscadores de señales el día de hoy todavía. Peor aún, porque hay muchos de estos buscadores de señales adentro de la iglesia. Y esto se da más en los cristianos que no están firmes en los caminos del Señor. Incluso muchos cristianos que no son serios en su escuchar la predicación, o no son serios en su lectura bíblica, no son serios en su tiempo de comunión con Dios, pues incluso los vemos que viajan a otros países buscando señales a través de milagros. Si saben que va a estar tal hombre que hace señales, que dice que es un apóstol o que dice que es un profeta, pues van y a que les haga una señal para recibir cierta dirección en sus vidas. También buscan a mensajes proféticos o a profetas o a supuestos profetas para que les den una profecía personal y que también dirija sus vidas, y en base a eso ellos tomen sus decisiones. Bueno, estas personas están más interesadas en las señales que en oír la palabra de Dios o en la proclamación del Evangelio y en vivir una vida piadosa. ¿Por qué? Porque lo acabamos de decir, son cristianos que en realidad no están firmes en los caminos de Dios. Siempre están buscando señales para decir un sí o para decir un no. Allí en Mateo, que ya leímos, 12:38, los escribas y los fariseos le dijeron a Jesús: Maestro, deseamos ver de ti señal. Luego en Mateo 16:1 dice que para ponerle a prueba pidieron una señal del cielo. Entonces, noten el carácter de esta petición.
¿En qué vemos el carácter de esta petición de ellos? En las palabras que utilizan. Usan dos palabras muy interesantes. Primero dicen señal, queremos una señal. Y la segunda es no cualquier señal, que sea del cielo, ¿sí? Que sea divina. La palabra señal se encuentra 76 veces en el Nuevo Testamento. De esas 76 veces, 22 se traduce como milagro o milagros. 50 veces se traduce como señal o señales. Entonces, las señales y los milagros eran considerados como acontecimientos o sucesos no normales, sino sobrenaturales o anormales. Cuando los escribas y fariseos le pidieron a Jesús señal desde el cielo, quiere decir que estaban pidiendo que dicha señal fuera algo entonces, ¿cómo? Sobrenatural, que esa señal fuera espectacular, que no fuera cualquier tipo de señal, ¿no? Que no fuera cualquier tipo de cosa o cualquier palabra o lo que fuera, sino algo realmente que los impresionara, algo que tuviera que ver especialmente o específicamente con el cielo, como por ejemplo con el sol, con la luna, con las estrellas o con cualquier otro asunto celeste. Ellos querían algo extraordinario. Quizás se les vino a la mente el acontecimiento de cuando el profeta Elías hizo descender fuego del cielo, ¿no? O cuando él oró para que la lluvia cesara y cesó, o cuando volvió a orar y que la lluvia volviera y volvió. Quizá estos fariseos y escribas estaban pidiendo una señal de ese tipo, más o menos, algo espectacular, algo sobrenatural, algo divino, algo extraordinario. Bueno, esto es tremendo porque estos buscadores de señales le hacen saber a Cristo el tipo de señal que ellos quieren, ¿sí? Lo que ellos quieren. Y esto no es nada nuevo en nuestro tiempo. De hecho, eso es típico de los incrédulos. El mundo incrédulo quiere determinar cómo se prueban las cosas porque ellos no saben lo que es inclinarse a la voluntad de Dios. Bueno, no es de extrañarnos, pero lo que sí no debería suceder es que aún los creyentes están haciendo lo mismo dentro de las iglesias. Los creyentes le dicen a Dios qué clase de señales quieren ver. Y ya lo saben, por ejemplo, si me sanas, Señor, sabré que existes. Si me sanas, sabré que eres un Dios sanador. O si me prosperas, Señor, sabré que eres bueno. Si me levantas o me usas, sabré que tendrás un llamado especial para mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo que hicieron los fariseos. Le dijeron, queremos de ti una señal. Ahora, pero ¿cuál fue la causa de que estos escribas y fariseos le hayan pedido esta clase de señales? ¿Cuál fue la causa? Se los voy a ilustrar de esta forma. Una vez uno de mis hijos, el más pequeño, Pablito, me dijo, papá, si me compras esto que quiero, que te estoy pidiendo, sabré que eres un verdadero padre. Imagínense nada más. Bueno, le dije, mira, porque soy tu padre, no te voy a comprar lo que me pides. ¿Por qué? Porque tú no puedes probar mi paternidad de esa manera o por medio de esas cosas, pero sí puedes probar mi paternidad viendo mi amor hacia ti, viendo mi cuidado hacia ti, viendo mi preocupación hacia ti. ¿Por qué? Porque hay muchos hijos que cuando crecen dicen, mi papá nunca estuvo en mi casa, mi papá me abandonó, mi papá nunca me dio de su tiempo, mi papá nunca hizo un esfuerzo por llevarnos de vacaciones, mi papá siempre tuvo tiempo para el trabajo, pero nunca tuvo tiempo para mí. Y los jóvenes crecen con rencores y amargura en su corazón. Entonces, de esa manera hay jóvenes que pueden medir qué clase de padres tuvieron, pero hay otros que también pueden decir, mis padres fueron buenos padres, porque me atendieron, porque vieron por mí, porque se preocuparon por mí, etcétera, etcétera, etcétera. Así pasó con los escribas. Ellos le pedían señales y pruebas porque querían ver si Él era verdadero, si Jesucristo era verdadero.
Sin embargo, la verdadera causa que había en sus corazones por la que pedían señales era su incredulidad. Sí, la gente, hermanos, en esa época había tenido muchas señales, las suficientes. Habían visto a los ciegos ver, habían visto a los paralíticos caminar, habían visto a los endemoniados ser libres. Cristo había obrado milagro tras milagro tras milagro, lo cual eran amplias pruebas de su identidad o de que Él era realmente lo que Él decía que era y lo que ellos tenían que ver en Él. Además, en alguna ocasión, ustedes recordarán, los principales sacerdotes hablaron con los alguaciles y le dijeron: quiero que vayan, queremos pedirles que aprendan a Jesús. Bueno, fueron los alguaciles con la intención de aprenderle, pero no lo pudieron aprender. Cuando ellos regresaron, los principales sacerdotes le dijeron a los alguaciles: ¿por qué no lo trajisteis con ustedes? ¿Dónde está? Y los hombres le respondieron, los alguaciles le dijeron: mira, es que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, ¿sí? Y esta era otra señal que Jesús ya les venía dando, no solamente los milagros, y ni su forma de hablar, sino lo que hablaba, las enseñanzas que decían: este habla como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. Bueno, esto es muy interesante porque los grandes intelectuales de nuestro mundo, llámense filósofos, etcétera, han intentado muchas veces demostrar que supuestamente la Biblia se contradice en sus enseñanzas. Y el único propósito de aparentemente demostrar las contradicciones es fortalecer su incredulidad o su ateísmo. Sin embargo, todo lo que dicen no es verdad, porque muchos de ellos al final de sus vidas han tenido que tragarse sus palabras y tener que decir lo mismo que dijeron los alguaciles: nunca hemos escuchado a hombre hablar como este hombre. Lo que estamos hablando es que cuando hay incredulidad en el corazón, hay un rechazo muy grande aún hacia las evidentes señales y pruebas, y aún con todo y eso la gente sigue pidiendo más y más señales. Entonces, el problema no consiste en que quieren señales para creer, no, sino porque no creen es que piden señales. Entonces, un cristiano debe tener mucho cuidado cuando le dice a Dios: Señor, te voy a poner esta señal. Por supuesto, se han utilizado muchos textos fuera de su contexto, ¿no?, para poder hablar de señales. Pero cada texto debería de ser interpretado en su contexto y su propósito para ver si realmente Dios está autorizando que un cristiano pida señales. Entonces, la gente, hermanos, o la pregunta es: ¿por qué la gente y muchos cristianos piden más y más señales? Bueno, ya lo dije: una, porque no creen, pero dos, para disfrazar su incredulidad, porque realmente no están creyendo, por eso están pidiendo evidencia. Ustedes se acuerdan de Tomás, cuando le dijo a Jesús: Señor, si no toco tus heridas de tus manos, si no toco tus heridas de los pies, es más, si no meto mi mano en tu costado, no creo. ¿Se acuerdan? Estaba buscando evidencias para disfrazar su incredulidad. El Señor le permite, pero bueno, me asombra que la respuesta de Jesús a Tomás no fue: muy bien, Tomás, qué bueno que pide señal, así debe ser, Tomás, hasta no ver, no creer. No, esa no fue la respuesta de Jesús. Jesús en Juan 20:29 le dijo: Tomás, porque me has visto, ¿creíste? Pues más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros, hermanos. Amén. Tú no necesitas ver físicamente hoy a Jesucristo para creer en Él. No necesitas ver sus heridas. No necesitas meter tu mano en su costado para decir: sí, creo que Jesús es una realidad. No necesitas eso. Un día veremos sus heridas cuando estemos en el cielo, ¿verdad? Y nos gozaremos. Hoy nosotros creemos por fe. Por eso el mundo, hermanos, se ha hecho de tantos ídolos. Por eso el mundo se ha hecho de tantos santos, amuletos, escapularios. Consultan las cartas, el tarot, la ouija, los astros. Van hasta Catemaco y buscan los mejores brujos, ¿verdad?
no les importa pagar su dinero, bueno, y hasta visitan a su difunto para que desde la tumba les hable. ¿Por qué? Porque ellos necesitan señales, ellos necesitan ver para creer. Pero en los hijos de Dios es al revés, hermanos. Nosotros los hijos de Dios vemos, podemos ver a Dios, los hijos de Dios oímos a Dios, los hijos de Dios experimentamos su presencia. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él, ¿verdad que sí? Entonces el cristiano no tiene que ver y tocar para creer, al contrario, el cristiano ¿qué? Cree, y por eso ve, y por eso toca, y por eso experimenta la presencia de Dios, porque el principio está en su corazón, el principio de creer en Dios y creer en la obra de Jesucristo. Ahora, la gente no necesitaba realmente más hechos, definitivamente necesitaban más fe. Los hechos acerca de Cristo abundaban, pero la fe en Cristo era muy escasa. Muchísimas señales y milagros hizo Jesús aquí en la tierra. De hecho, hizo una gran señal cuando Él mismo se le apareció a sus apóstoles después de haber resucitado, y Él lo dice como una señal también. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. Leamos. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. Escribe el escritor y dice Lucas: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. Llamémosle como señales. Y a enseñar. Verso 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas. ¿Cómo eran esas pruebas? Indubitables, que significa convincentes. Se presentó con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Jesús mismo dice que esa fue una señal para los apóstoles, su aparición después de la resurrección. Bueno, y esto, hermano, es verdad que esto mismo sucede en la iglesia, en nosotros, porque los hechos de Cristo, sus señales, sus maravillas, sus milagros, su presencia, el mover de su Espíritu Santo en medio de nosotros, han sido totalmente indubitables, ¿no? Han sido totalmente convincentes, han sido absolutamente evidentes, han sido prácticamente casi palpables. ¿Cuántos dicen amén? Adoramos a Dios y Él se hace presente. Cantamos y alabamos su nombre y Él se hace manifiesto en medio de nosotros. Y llegamos a casa y le decimos: oye, sentí la presencia de Dios de una forma impactante. Ahorita mi esposa, estábamos en la oficina y subió llorando y estaban los ojos así, y me dice: vieras cómo disfruté el tiempo de la adoración y la alabanza al Señor. Dice: una presencia de Dios tan bonito. ¿Por qué? Porque son pruebas que convincentes de que Dios está en medio de su pueblo. ¿Le dan gracias a Dios? Ahora, bueno, dele el aplauso al Señor. Ahora, a pesar de esas pruebas, por ejemplo, hablemos de lo que hoy mi esposa me dijo, hay otras personas que lo percibieron también y que la palparon, la presencia de Dios en ese sentido. Los tocó Dios sus corazones. Sin embargo, a pesar de eso, la fe de muchos es muy pobre. Y les voy a decir por qué es pobre. Porque ni las señales, ni los milagros, ni los prodigios, incluso ni la aparición de un ángel alimenta tanto nuestra fe como lo hace la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque hoy tú puedes percibir la presencia de Dios y salir y ser otro. Ser una persona como si no hubieras sido tocado por Dios y portarte mal y hacer cosas indebidas. Entonces, lo que a ti te anima a crecer y lo que a ti te anima a perseverar
no son las señales, no son las sensaciones, no es lo que sentiste, sino que la palabra de Dios, es Dios mismo hablando a nuestras vidas. De hecho, Pablo se lo advirtió a la iglesia en Galacia, ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 8, él los exhortó, o mejor dicho, les advirtió y les dijo: miren, si aún nosotros o un ángel del cielo se les aparece y les anuncia otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, no lo reciban, no lo crean, o que sea anatema, no lo deben considerar. ¿Se dan cuenta? Pablo está hablando de la posibilidad de que si acaso un ángel del cielo se les apareciera, pero les presentara un evangelio diferente, no porque sea un ángel, le van a creer. La generación perversa y maligna es la que demanda señal. Bueno, 4 ingredientes se exponen en nuestro texto sobre la composición de la multitud, es decir, qué clase de personas componían la multitud que le pedían señales a Jesús. Estaba compuesta por 4 tipos de personas. 1, los fariseos. Número 2, los escribas. Número 3, los saduceos. Y en cuarto lugar, toda la gente que se juntó, o toda la multitud. Entonces podemos decir que la composición de la multitud no solo fue demasiada, sino que eran muchos criterios a la vez. Cada uno tenía su pensamiento, cada uno tenía su forma de considerar las cosas de Dios. Sin embargo, vemos, hermanos, que parte de la multitud era piadosa, o supuestamente piadosa, porque están los escribas y están los fariseos y también los saduceos. Estos 3 grupos eran todos prominentes en el área religiosa. Para el mundo eran las personas realmente piadosas. Ellos eran los que actuaban religiosamente cuando estaban en público. De hecho, estos 3 grupos religiosos eran los líderes y los maestros de todos los judíos. ¿Qué quiero decir con esto? Que con mucha frecuencia la oposición y la incredulidad contra Cristo va a venir ¿de quién? De los que presumen ser más religiosos, o de los que presumen ser más espirituales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay gente que, o por el hecho de tener mucho conocimiento de la Biblia, o de mostrarse muy religiosos, o aparentemente muy espirituales, o muy piadosos, en realidad eso no es garantía de nada. Porque ellos pueden ser personas que en su corazón todo el tiempo le están pidiendo a Dios cómo se les puede manifestar para seguir creyendo. Espero estar siendo claro en esto. Alguien dijo que gran parte de la religión en todas las épocas está llena de incredulidad, pero también de ignorancia y de desafecto hacia Cristo, y también está llena de mucha arrogancia religiosa. Se encuentra más orgullo en la religión que en cualquier otro lugar, y el orgullo generalmente se encuentra donde reina la ignorancia espiritual y la incredulidad. Dice este hombre: cuanto más ignorantes son las personas acerca de Dios, mayor es el orgullo que exhibirán en la religión. Y venía a mi mente que una ocasión uno de los 3 o 4 pastores que tuve en mi formación cristiana, un día vino a la congregación y habló con todos nosotros y dijo: hermanos, fíjense que la noche pasada se me apareció Dios. Se me apareció en persona y me dijo: a partir de hoy tú eres un apóstol. Entonces, hermanos, soy un apóstol, quiero que a partir de ahora me vean como un apóstol y me traten como un apóstol. Pero no paró ahí, sino que dijo: y otra cosa, fíjense, hermanos, que tuve un sueño, y en ese sueño yo soñé, dijo el pastor, que venía Cristo por la iglesia, pero yo me quedaba, dice el pastor, yo no me iba con el Señor. Pero no se preocupen, hermanos, dijo, no se preocupen, Dios me dijo que yo me tenía que quedar en la iglesia para ayudarlos a ustedes, a los que se iban a quedar y no se iban a ir en el arrebatamiento. Bueno, me acuerdo porque dice este hombre que cuanto más ignorantes son las personas acerca de Dios, mayor es el orgullo que exhiben.
Es cierto. ¿Por qué había ignorancia en este pastor? Bueno, número uno, él dijo, es que Dios me dijo que yo soy uno de los 144,000 que me voy a quedar aquí a ayudar a los que se quedan en la tribulación. Bueno, en primer lugar, los 144,000 son judíos y él es mexicano, más nopal y más mexicano que el chile, como yo también, ¿sí? Punto número uno. Punto número dos. Esos 144,000, dice la Escritura, que siempre se conservaron puros, nunca tuvieron ninguna relación sexual con mujer, nunca se casaron, y este pastor tenía sus hijos y creo que hasta otros por otro lado. Cuanto más ignorantes son las personas acerca de Dios, mayor es el orgullo que exhibirán en la religión. Esto eran los escribas y los fariseos. Pero el mayor problema era que habían polarizado a la población. ¿Qué quiere decir? Que la gente estaba concentrada en las creencias únicamente de los fariseos y de los saduceos. Ellos nunca les enseñaron de tal manera a discernir, a decir, hermanos, miren, vamos a predicar la palabra de Dios, pero si en algún momento ustedes comienzan a ver que yo no estoy predicando la palabra de Dios, ustedes tienen toda la libertad de decírmelo, ¿sí? Entonces ellos no, ellos decían, lo que nosotros decimos son ley, es ley. Lo que los escribas decían tenía que ser ley para su grupo, y lo que los fariseos enseñaban tenía que ser ley para su grupo. Eso significa que estaba polarizada la religión, no había más opciones. Por eso era tan complicado que el pueblo creyera en el evangelio o en la nueva noticia del mensaje de Jesucristo. Era un pueblo polarizado. Los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección, no creían en la inmortalidad del alma y tampoco creían en los espíritus ni en la existencia de los ángeles. Los fariseos sí creían en estas tres cosas. Sin embargo, aunque ellos eran dos grupos religiosos y al mismo tiempo políticos, se unieron, hermanos, para atacar a Cristo y pedirle todo el tiempo señales porque estaban en contra de Él. ¿Qué cosas, verdad? Bueno, hoy sucede lo mismo porque el mundo se ha polarizado o está centrado en pedirle señales a Dios según ellos para creer en Él. Todo el mundo pide señal. Si es testigo de Jehová, si son mormones, bueno, hasta los ateos piden señal. A ver, si Dios existiera, que pase esto, ¿verdad? Y como Dios no puede ser probado ni tentado de esa manera, evidentemente Dios no se manifiesta porque va contra la Escritura. Pero lo peor sucede cuando los propios creyentes e incluso las denominaciones enteras se polarizan también en la religión y también han entrado al nivel de pedirle a Dios toda clase de señales y milagros, y no solo para validar a Dios en sus propias vidas, sino para validar a las iglesias, lo cual es terrible. Por ejemplo, que digan, los cristianos hoy dicen, no, yo voy a aquella iglesia porque en aquella iglesia cada 8 días hay milagros y aquí no. Yo voy a ir a aquella iglesia porque allá cada 8 días cae oro del cielo y aquí no. Yo voy a ir a aquella iglesia porque cada 8 días caen perlas, todos profetizan al mismo tiempo, todos se caen por el poder de Dios y aquí no. ¿Sí? Entonces, ¿qué están haciendo estas personas? Están polarizando al pueblo en su criterio, en su forma de enseñar la Escritura, para y de esa manera, hermano, hacer un grupo más amplio que los apoye. Eso es lo mismo que hicieron los escribas y fariseos, pero el problema es que eso es un ataque contra Cristo, porque Cristo no se desempeña o nunca va a probar quién es Él de esa manera, ¿sí? ¿Se acuerdan de Pilato y Herodes? Bueno, ellos no eran amigos, ellos no se querían, eran oponentes ferros entre ellos. Sin embargo, se hicieron amigos para unirse en el mismo propósito de atacar a Cristo. Entonces, la amistad de ellos no estaba basada en un buen principio, no estaba basada en el principio de la transparencia, ni de la honestidad, ni del verdadero amor, sino en llevar a cabo un plan para atacar a Cristo. Y se han dado cuenta cuántos que se dicen cristianos
se unen con otros supuestos cristianos para oponerse a Cristo? Hay muchas maneras. Por ejemplo, desde los ecuménicos, que no les importa decir, yo voy a ir a la catedral del Papa, y si a mí me invita el Papa y yo a cantarle a la Virgen, yo le voy a cantar y ahí voy a dar testimonio, ¿no? Bueno, pero no solo ese grupo, hasta los que simplemente se juntan para dañar a otros cristianos también, como Herodes y Pilato, como los fariseos y los saduceos. Son enemigos, pero se juntan cuando tienen planes para echar abajo algo que simplemente a ellos no les gusta. Esta multitud estaba polarizada, estaba centrada en las ideas y las enseñanzas solo de los fariseos y solo de los saduceos, y era ya toda una multitud. De hecho, dice Lucas que la gente se aglomeraba, la multitud se aglomeraba. ¿Qué quiere decir esto? O mejor dicho, es una descripción que nos habla de la abundancia de gente que había pidiéndole señales. Entonces, no nada más eran los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas, también eran las multitudes. Sí, Señor, manda señal del cielo. Sí, Señor, como dijo el fariseo, manda señal del cielo y creeremos. Y se oían las voces por allá. Sí, Señor, mandas. Era una multitud de gente que le decía a Jesús, manda señal del cielo. Hoy millones de voces se levantan delante del trono de Dios diciendo, manda señal del cielo, manda señal del cielo, queremos ver esto, queremos sentir esto, queremos experimentar esto, manda señal del cielo. Sigue siendo lo mismo hasta nuestra época, porque la multitud incrédula siempre es demasiado, y con mucha frecuencia las masas son las que no apoyan a Cristo, sino todo lo contrario, porque quieren señal del cielo. Y si un cristiano se levanta y dice, no, es que Dios está en contra o en desacuerdo de la homosexualidad o del lesbianismo, se levantan grandes marchas en contra de Cristo. No, es que el aborto, no a la autorización del aborto, y se levantan las mujeres y se pintan el estómago y dicen, yo aborté, peleando el derecho de que también ellas les dé el gobierno el derecho de abortar o de matar. O de legalizar la marihuana. Le preguntaron a uno de nuestros expresidentes, le dijeron, ¿usted está a favor de legalizar la marihuana? Y él dijo, por supuesto que sí. Un hombre grandote de botas, ¿no? Bigotón. Por supuesto que sí, dijo, estoy a favor de legalizar la marihuana. Ah, ok, oiga, ¿en algún momento usted ha fumado marihuana? De ninguna manera, les. Y entonces dice, bueno, hay usos medicinales, en alcohol, en gel. ¿Usted lo ha usado? De ninguna manera. ¿Usted esto? De ninguna manera. ¿Y entonces por qué estás a favor de la legalización? Las masas siempre caminan en incredulidad. Por eso siempre piden señal. Dicen que ya no haya guerras en el mundo para creer en Dios. La Biblia dice que en los finales tiempos habrá más guerras, que ya no haya hambre, los niñitos de África. La Escritura dice lo contrario, que al final de la era se multiplicarán las hambres y vendrán las pestes y la destrucción y las tragedias y los tsunamis y los terremotos. Que no haya tanta pobreza, dice el mundo. ¿Cómo no? A los pobres, dijo Jesús, siempre estarán entre ustedes. Bueno, esas son señales para creer que existe un Dios. Esa es la mentalidad del mundo. Y si se dan cuenta, son solo señales subjetivas, nada que ver con su necesidad espiritual. A ese tipo de gente, que incluso hay cristianos, se refirió Jesús cuando dijo, generación malvada y adúltera, porque piden señal, pero señal no les será dada. El carácter, hermano, de todos estos que pidieron señales, Jesús lo describió muy claramente. Dijo que eran hipócritas, eran malvados y eran adúlteros. Y vean que es Cristo quien lo está diciendo, No soy yo, no es el predicador, no fue Marcos, no fue Lucas, no fue Mateo. El Señor Jesucristo dijo que esta gente que pide señal son hipócritas, son malvados y son adúlteros.
Por eso hay mucha gente que te va a decir, yo no voy a tu iglesia, porque ahí hablan muy duro contra el pecado. Yo no voy a tu iglesia porque es una falta de respeto que señalen nuestras faltas desde allá arriba. Yo no voy a tu iglesia porque ahí se la pasan regañándonos, porque en esa iglesia no hay amor, etcétera, etcétera, etcétera. A eso le llaman regaño, ¿no? A eso le llaman que no hay amor, que uno ponga en evidencia el pecado. Una ocasión llegó mi hijo Pablito llorando de la escuela y me dijo, papi, sácame de la escuela, ya no quiero ir, porque la mí se la pasa regañándome, llámese exhibiendo el pecado, confrontando el pecado de la iglesia, ¿sí? Se la pasa regañándome y me dice que me esfuerce porque hago mal la tarea. Y le dije, mira, por esa razón no te puedo sacar de la escuela. Miren, algunos hermanos creen que no está bien describir lo malo de manera tan tajante. A eso le llaman ética, entre comillas, ¿verdad? Por supuesto que desde aquí no vamos a señalar a nadie, ni vamos a decir el nombre de nadie, ¿sí? Pero la Escritura solita confronta el pecado, pues, de todos. Y eso es lo que se hace en esta congregación para que la congregación pueda crecer sana y fortalecida. Pero muchos no están de acuerdo con eso. Pero Cristo nunca diluyó el pecado, nunca. Al pecado siempre lo llamó pecado y siempre lo describió con toda precisión. Así que estas personas que buscan señales, pues no las están pidiendo para fortalecer su fe o mejorar sus vidas. Más bien, en lugar de señales, están pidiendo entretenimiento, y lo piden con el pretexto de que necesitan más señales para creer. Y es que en medio de esa solicitud de pedir señales, hay una astucia en esa petición. Dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, ahí está la astucia, pidiéndole que les mostrase una señal del cielo. La palabra tentarle es la misma que se usó cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto. Entonces, estos que buscaban señal del cielo no solo buscaban entretenimiento, también tentaban a Cristo para que hiciera lo que era contrario a la voluntad de Dios. ¿Sí? Esto es muy importante, hermanos, que pongan una atención, porque de aquí deriva una pregunta igual de importante. ¿Quiere decir esto que pedirle a Dios señales es algo que un cristiano no debe hacer? ¿Quiere decir que un cristiano que pide señales es algo que cuando lo hace va contra su voluntad? A ver, ¿cuántos le han pedido señales a Dios en algún momento de sus vidas? Yo. Ahora sí todos van a levantar la mano. ¿Sí o no? Sí. Todos le hemos pedido. Y es que hemos sido enseñados a pedir señales. Pídele señales y pide. Bueno, escuchen bien. El problema de un cristiano que pide señales a Dios, es que el pedir señales a Dios es una forma de probar a Dios, de probarlo, lo cual es totalmente inaceptable. Eso estaban haciendo los escribas y los fariseos con Cristo, ya lo leímos. ¿Lo estaban qué? Probando, con preguntas cautelosas, con preguntas encubiertas, traían su propia agenda. Y lo que querían era ponerlo en una situación difícil, o para darles oportunidad a ellos de acusarlo de alguna herejía o deslealtad o insubordinación. Es como aquellos que dicen: Señor, yo me fui de tus caminos porque tú nunca me contestaste, porque tú nunca me ayudaste, porque tú nunca me sanaste, porque tú nunca me bendijiste, por eso me fui de la iglesia. Es lo mismo que hicieron ellos. Es como poner a Jesús en una situación difícil, pero que al final los únicos perjudicados vamos a ser nosotros. Porque un cristiano no debe pedir señales a Dios. Un cristiano lo que debe hacer es estudiar la palabra de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, ahí encontraremos la respuesta específica a todas nuestras preguntas. ¿No es cierto, hermanos? Y de esa manera vamos a evitar ponerle señales a Dios. Señales como, por ejemplo,
Señor, dicen algunos, voy a cerrar mis ojos, Señor, y mira, tengo que tomar una decisión muy importante porque es de vida o muerte, así que a ver, voy a abrir la Biblia y donde ponga mi dedo, Señor, ahí me vas a hablar. Esa es la señal que te pongo. Y abren su Biblia y casi como las barajas acá, ¿verdad? Y la abren y en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y amén, aquí. Y abren los ojos y leen, y Judas se ahorcó. Ya pasado. No pidamos señales. Señor, si aquella muchacha me saluda, esa va a ser la señal de que tú la quieres para mi esposa. Es que cómo me gusta esa chava. Y voltea a la muchacha y se la encuentra. Ay, hermano, Dios te bendiga, y le da la mano. Ay, Señor, gracias. Y resulta que era casada y hasta con hijos. ¿Qué pasó? ¿No? Etcétera, etcétera, etcétera. Señor, si cae una buena nevada aquí en la Ciudad de México, es señal de que quieres que vaya a pedir trabajo. Así de irracionales somos los seres humanos. No necesitamos pedir señal. ¿Me estoy explicando, hermanos? Eso es lo que hizo Satanás con Cristo. Le pidió señal para tentarlo, para provocarlo, para probarlo, cuando le dijo que saltara del pináculo del templo. Pues estos buscadores de señales intentaban lo mismo. Intentaban que Cristo hiciera algo malo. De hecho, eso es la naturaleza de las personas malvadas. Tratar de hacer que las personas buenas hagan cosas malas. Por eso es que el carácter de la gente buena molesta a la gente mala. Y por eso tratan de hacer que la gente buena sea mala, para que desciendan al nivel de la gente mala. Por eso debemos tener mucho cuidado, porque hay muchos que están tratando de profanar a otros. Pero Jesús tuvo una reacción muy interesante en Marcos 8:12. Vayamos, por favor. Dice que cuando le piden señal, ya les expliqué el contexto, un contexto polarizado de la religión, toda una multitud clamando señales, quizás cientos, quizás miles. Danos señal del cielo, danos señal del cielo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cómo reaccionó? Suspiró profundamente en su espíritu. ¿Qué hizo? Estos muchachos. Este pueblo, ¿verdad? Y alguien dijo que todos los pastores experimentan día y noche este suspiro profundo en su espíritu cuando a veces tienen miembros disconformes en la iglesia. Y los pastores o los diáconos de vez en cuando también suspiramos, ¿verdad? Pero este suspiro, hermano, indicaba que la solicitud de que Cristo hiciera señales era frecuente, tanto que se había convertido ya en una carga para Cristo. Esto es desgarrador, porque nunca te has puesto a pensar si con tantas señales que le pides a Dios, en algún momento ya ha sido carga para Dios en este sentido. Otra vez, hijo, pidiéndome señal, otra vez poniéndome otra señal. Pues si no soy brujo ni hechicero, ni tampoco milagrero. Otra vez, otra vez, otra vez. Miren, hermanos, si Cristo suspiró profundamente por eso, pues no es de extrañar que los pastores y los líderes se cansen también de la gente que se la pasa pidiendo señales o probando el ministerio de ellos. Que no les gusta la forma de predicar del pastor, que su esposa debería de ser diferente, que sus hijos no deberían de ser tan traviesos, que los diáconos deberían de ser más eficientes, dicen, que sus esposas también, no, es que la esposa de aquel diácono se ve que es tremenda, y sus hijos ni se diga, y su forma de vestir, dicen, ¿no? Etcétera.
Y a veces también nosotros suspiramos profundamente en nuestro espíritu como Jesús. Y decimos, ¿y cuándo iremos comentarios que digan, pastor, toda la semana estuve orando por usted? Diácono, toda la semana estuve orando por ti, por tu esposa, por tus hijos. Suspiramos profundamente. ¿Se acuerdan lo que pasó con Moisés? El pueblo lo tenía, hermano, hasta la coronilla también. Digo también por lo que pasó con Cristo, no por mí, sí. Ustedes me caen bien, son buena onda. Lo tenían hasta acá, hermano, a Moisés. Queremos pan, queremos carne, extrañamos Egipto, extrañamos las cebollas, extrañamos el pescado, extrañamos el ajo. Allá teníamos sepulcro, por lo menos donde morir. Aquí nos vamos a quedar tendidos en el desierto. Moisés, danos agua, ahí está el agua. Señor, otra vez agua, ahí está el agua. Moisés, otra vez el agua, oh, ahí está el agua. Bueno, hermano, eran tan así que hasta se enojaron por la esposa, la novia que se agarró Moisés. Ay, ¿y por qué una cusita, habiendo tantas judías? Porque era una morenita, era una negrita. Bueno, hasta en la novia se metieron. No, pues es que en la esposa. ¿Por qué negrita? Pues porque a mí me gusta. Yo creo que así le dijo Moisés, ¿no? Y punto. Miren, en las últimas del ministerio de Moisés, ustedes ya saben lo que pasó. Moisés, tenemos sed, danos agua. Y Moisés, ay Señor, mira otra vez este pueblo me está pidiendo agua. Todas las señales que ya les has dado en su peregrinar en el desierto, lo sacaste con brazo fuerte, con mano poderosa, abriste el mar rojo en dos, hiciste traerles codornices que llenaron toda la tierra de carne y comieron hasta saciarse. Señor, les has dado agua una y otra vez. Mira esta tremenda columna de fuego, esta nube en la noche, esta nube que los guía durante el día. Los has librado de los animales fieros en el desierto. Les has dado maná del cielo todos los días y cada mañana, y cada uno puede recoger lo que quiera y saciarse. Señor, y están otra vez de necios. Y yo creo que Dios le dijo a Moisés, así es el pueblo. Así es la gente. Acuérdate que tú eres el hombre más manso de toda la tierra. Así que take it easy, Moisés. A veces yo hablo con los diáconos y me dicen, oye, es que fíjate que fulano y que fulana, y una y otra vez, le digo, tranquilo, así es el pueblo. Así es la gente. También suspiran los diáconos. También suspiran los pastores. Hasta que Moisés, Dios le dijo, mira, háblale a la peña, y otra vez les voy a dar agua. Pero Moisés, como ya estaba hasta el copete, llegó y dijo, órale, ahí está su agua. Y agarró la vara y golpeó la peña, y salió agua, porque Dios es fiel. Y Dios había prometido que les daría agua de la peña, y les dio agua de la peña, ¿se acuerdan? Y le dijo Dios a Moisés, pero no me gustó cómo lo hiciste. Yo te dije, háblale, no te dije, pégale a la peña. Así que Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, que juré a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que los daría. Y Moisés, Señor, ¿es en serio, Señor? Y todo lo que he soportado a esta gente, acuérdense que un día le dijo Dios a Moisés, esta gente no peca contra ti, es contra mí. Le dije, no va, y le dijo Dios, no vas a entrar. ¿Saben por qué? Porque la peña representaba a Cristo. Y nadie puede imponerse a Cristo. Nadie puede decirle a Cristo lo que tiene que hacer, ni de la forma que uno quiere decirle, Señor, bendíceme ahora, sáname ahora y creeré que tú eres Dios. Señor, respóndeme y entonces cuentas conmigo. Nadie puede imponerse a Cristo. Tú, Moisés, golpeaste a la peña, no vas a entrar. Esa fue su disciplina. Diría Moisés, mira nada más, ¿verdad? Por culpa del pueblo. Una vez un hijo de un líder de aquí de la iglesia, chiquito, un niñito, 9, 10 años,
fue al área de la cocina y le dijo al hermano que estaba ahí: hermano, ¿me podría dar un licuado, por favor? Es un hijo de un diácono. Dijo: ¿me puede dar un licuado, por favor? Y entonces el hermano de la cocina le dice: claro que sí, pero págame, porque no creas que tú eres diferente a los demás. No porque seas hijo del diácono eres superior, no, págame. Entonces el niño de 9 años se queda todo traumado y corre con su papá y le dice: papá, ¿qué crees? Que el hermano de allá me contestó esto y me dijo esto y me avergonzó delante de la gente y me sentí mal. Y todo, y le dice: la culpa la tienes tú, le dice a su papá, porque no me diste dinero, ¿verdad? Hermanos, les voy a dar una consejería de 2-3 minutos, ¿sí? Honren y traten bien a sus líderes, a sus pastores, a los diáconos que Dios le ha puesto, porque ellos a veces le quitan el tiempo a sus hijos para dárselo a ustedes. Hónrenlos. Yo después hablé con ese hermano y le dije: no quiero que esto se vuelva a repetir, ¿sí? Y he hablado con hermanos y miren, les voy a decir algo: nosotros no pedimos tratos especiales para nuestros hijos, no pedimos tratos especiales, pero sí pedimos que les tengan consideración. ¿Por qué? Por el trabajo que sus padres desarrollan para ustedes. Pastor, pero eso no es bíblico. No, sí es bíblico. ¿Se acuerdan de Jonatán, el amigo de David? ¿Quién fue el padre de Jonatán? Saúl, el rey de Israel. Bueno, David tenía en alta consideración a Saúl, aunque Saúl no tenía en alta consideración a David. Pero cuando Saúl murió, y de la forma en que murió, y después murió su hijo Jonatán, que era el mejor amigo de David, Jonatán tuvo un hijo que se llamó Mefiboset, ¿se acuerdan? Y entonces cuando un rey moría en aquella época, era ley que se tenía que matar a la esposa, a los hijos y a toda la descendencia del rey, por si en algún momento alguien de ellos se levantaba y quería imponerse y arrebatarle el reino. Era una ley. Entonces cuando Saúl muere y Jonatán muere y llega al trono David, empiezan a hacer un matadero de toda la descendencia del rey Saúl. Pero la nodriza, la que le ayudaba a Jonatán, agarra al hijo, a Mefiboset, y sale huyendo para que no lo maten, y huye, y se va a otra ciudad lejos. Y después de años, David dice: ¿alguien quedaría de la casa del rey David? Y alguien dice por ahí: sí, hay uno que se llama Mefiboset, que es hijo de Jonatán, que Jonatán es hijo del que fue rey de Israel, del rey Saúl. Dice David: llámenlo ante mi presencia. Y cuando llega lisiado, porque en la caída de la nodriza, en la escapatoria, se cae y el niño queda lisiado de las piernas, llega lisiado y le dice: aquí estoy, rey. Se inclina delante de él, la verdad esperando lo peor. Dijo: aquí David va a sacar la espada y me va a matar porque soy el último de la dinastía del rey Saúl. Pues David dice todo lo contrario. Le dice: no tengas miedo, mira, todas las tierras que te fueron quitadas te las voy a devolver. Y eso no es todo, Mefiboset. Todos los días de tu vida comerás en la comida del rey, en la mesa del rey. La comida y los manjares del rey, cada día lo comerás. ¿Por qué? Por amor a tu padre Jonatán y a quien fue en tu abuelo el rey de Israel. No lo hizo por Mefiboset, lo hizo en consideración a los reyes, al rey y a Jonatán. Y nosotros le pedimos a la congregación, hermanos, eso, que tengan en consideración a los hijos de los líderes de la iglesia. A lo mejor dicen: es que son muy traviesos y es que se porta mal. Sí, créanme que nosotros los líderes estamos trabajando en la educación espiritual y moral de nuestros hijos, pero ténganlos en consideración. Yo he hablado con algunos líderes de ustedes y yo les he dicho: cuando tu hijo crezca, yo voy a ser el primero en considerarlo. Y voy a ser el primero en tenerlo en consideración. ¿Por qué? Por el trabajo que tú desarrollas para Dios y para el beneficio de toda esta iglesia. La Escritura dice que honor a quien honor merece. Amén, hermanos. Bueno, por eso es que estos hombres no le daban honor a Cristo.
Y no le daban honor porque siempre buscaban formas de atacarlo. Y una de las formas fue esta, por medio de señales. Pero Jesús fue muy tajante, muy determinante ahí en Marcos 8:12. Y les responde y les dice: en verdad les digo que no se le dará señal a esta generación. ¿Qué significa? Que en ese momento no habría más señales para ellos. Muchas señales ya habían sido dadas a través de los milagros de Cristo, ya lo dije, pero no más. Las señales habían cesado para ellos. Su oportunidad había pasado. Además, Cristo, hermanos, no está en el negocio de las señales o del entretenimiento. Jesucristo no tiene la costumbre de responder a las peticiones de esta clase de personas, porque Cristo no tenía un ministerio de complacencias, mucho menos el Señor estaba dispuesto a complacer a aquellas personas que solo le pedían y le demandaban señal, pero que en su corazón no había verdadero amor o aprecio o reconocimiento. Por eso Jesús una vez, de una forma muy dura, dijo que no echemos las perlas a los cerdos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque, a ver, échale un diamante a un cerdo, ¿lo va a apreciar? No, ¿qué va a hacer? Lo va a pisar. Él lo único que aprecia es el lodo, porque esa es su naturaleza. ¿Sí? No va a apreciar los diamantes ni las buenas cosas, las va a pisar. Y Jesús a eso se refirió. Miren, el Señor no está en el negocio de las señales, porque a medida que la gente pide más señales, se acostumbra a seguir pidiendo, y de todas maneras al final no va a creer. Es como lo que sucedió entre la historia del rico y Lázaro. El rico estaba en un lugar de tormento, Lázaro estaba en el seno de Abraham, y el rico le dijo a Abraham: Abraham, envía a Lázaro con mis hermanos para que les diga que hay un lugar de tormento, que los advierta para que no vengan a este lugar. Y le dijo a Abraham: no puedo hacer eso, porque ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan, es decir, que vayan a las escrituras. ¿Por qué? Porque si aún un muerto se levantara de entre los muertos, ni así se persuadirían. ¿Se dan cuenta? La gente va a pedir y pedir y pedir y pedir y pedir, y a lo mejor alguien dice: no, como dice el presidente, me canso ganso, que si se levantara mi abuelita de los muertos sí creería. Pues ni aunque se levantara creerías, porque esa es la naturaleza del hombre. Es como los ricos. El Señor no tiene nada contra los ricos, pero hay quienes quieren enriquecerse. Y el Señor dice: yo te puedo enriquecer. El problema de muchos ricos que no tienen a Dios como el centro en sus vidas, quieren más y quieren: no, Señor, ahora sí realmente me querías rico, pues dame otros 100 negocios por acá. ¿Y qué tal que pasa? Otros 100 negocios, ¿no? Ahora, Señor, si realmente me quieres multimillonario, entonces dice el Señor: no, ¿sabes qué? Mi negocio no son las señales. Por eso la única señal que Jesús le dio a la gente fue la señal de ¿quién? ¿Se acuerdan? La señal de Jonás. No le será dada señal más que la del profeta Jonás, pero esa era una señal que ya había pasado. O sea, no había más señales actuales ni futuras, ya había pasado. Pero ellos no le habían puesto atención a la señal de Jonás. Esta señal de Jonás fue muy interesante. Miren, Mateo 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, también 3 días y 3 noches. Entonces, el mensaje de la resurrección es el mensaje más prominente en la señal de Jonás. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así Jesucristo estaría 3 días y 3 noches en la tumba. Y cuando Jonás salió del vientre de ese gran pez y después de 3 días y 3 noches, de la misma manera Cristo saldría de la tumba después de 3 días y 3 noches. ¿Qué quiere decir? Que Jonás predicó el evangelio tanto de la muerte a través de su experiencia, cuando fue hasta lo más profundo de las aguas, como también predicó el mensaje de la resurrección del Señor Jesucristo cuando Él es devuelto por el gran pez, una señal de resurrección. Y dio ese mensaje 800 años
antes de que Jesucristo viniera a la tierra. De hecho, en todo el Antiguo Testamento no se ve un tipo más claro ni un cuadro más definido de la muerte y la resurrección de nuestro Salvador que el libro de Jonás. Sin embargo, hermanos, los fariseos y los incrédulos de aquel lugar, por supuesto, a ver si me ayudan de aquel lado, por favor, ahí. Gracias. Es que de repente como que gritaron, ¿verdad? Los escribas y los fariseos y los incrédulos de aquel lugar no recibieron el mensaje, pero eso no invalidó el mensaje, porque la resurrección tuvo su lugar tal cual y como lo ejemplificó Jonás. ¿Ustedes creen en la resurrección de Cristo? ¿Creen que ocurrió? Bueno, y más nos vale creerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una figura de lo que nos sucederá a nosotros. También nosotros, si morimos antes de la venida de Cristo, resucitaremos para vida eterna. ¿Amén? Entonces nos habla de dos señales: la señal del arrepentimiento y la señal de la salvación. Déjenme adelantarme un poquito para ir terminando. Ahora, bien, leamos y ya voy terminando, deme 5 minutos. Mateo 12:41, por favor. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la van a condenar, porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y dice el Señor, este es el contraste, y aquí hay uno más que Jonás. O sea, ellos creyeron por medio del testimonio de Jonás y se arrepintieron. Aquí hay uno más grande que Jonás y no se quieren arrepentir. Verso 42, la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará. ¿Entienden eso? Como diciéndole, oigan, yo no conocí a Cristo, no oí los mensajes de Cristo, no vi los milagros de Cristo. Yo lo único que vi de Dios fue la gran sabiduría de Salomón y creí. Por eso ella se levantará y los condenará. Y dice Jesús, y sin embargo aquí hay uno más grande que Salomón, que soy yo, y no me creen. ¿Ustedes le creen a Cristo? ¿Sí le creen a su palabra, hermanos? ¿Ustedes le creen a su obra? Qué bueno, porque si no, la reina del sur y los ninivitas se levantarán contra toda generación que no haya tenido lo que ellos no tuvieron, ellos no lo tuvieron y creyeron, y nosotros sí teniéndolo, no queremos creer. Ellos mismos se levantarán y nos condenarán. Qué trágico. No importa cuál sea tu nivel social o socioeconómico en la vida, lo que hace la diferencia es la respuesta que le das al mensaje de Dios. Los ninivitas eran un pueblo malvado, pero se arrepintieron cuando les llegó el mensaje del juicio. La reina del sur provenía de una nación idólatra y poco respetada por Israel, pero creyó cuando vio la sabiduría de Salomón, o vio a Dios en la sabiduría de Salomón. Por eso dice, y Nínive se arrepintió ante la predicación de Jonás. ¿Cómo fue que toda una nación se logró arrepentir? Bueno, ¿se acuerdan que Dios le habló en el barco a Jonás? Le dijo, ve a Nínive y diles que y él, no, Señor, no quiero ir. Pagó su boleto para ir a otra ciudad. Y ahí, cuando iba en esa rebeldía, hubo un trato de Dios donde el barco estuvo a punto de hundirse. Jonás entendió que eso se trataba por su culpa. Entonces él dijo, tranquilos, aquí el único culpable soy yo. Y se arrojó al mar. Y cuando se arroja, un gran pez lo devora. Y ese pez lo mete hasta el profundo del mar. ¿Qué pasa entonces? La nave se va y regresa al puerto. Y cuando regresa al puerto, los propios marineros o la gente que estaba ahí le empezó a contar a la nación de Nínive lo que había pasado. Oigan, ¿qué creen? Que hubo una tempestad tremenda y ahí hubo un pasajero que se llama Jonás, que es un profeta de Israel, pero que Dios le había dicho que fuera a Nínive y él no quiso ir y pagó su boleto para ir ¿a dónde era esta ciudad que iba? A Tarsis. Y resulta que en la tormenta nos íbamos a morir. Pues prácticamente nos salvó el pellejo, porque él reconoció que él era por su culpa, y entonces él tomó la decisión de echarse al mar, y ahí salió un pez grande y se lo tragó y se murió. Entonces la gente que dijo, ay, qué tremendo, que cuando uno desobedece a Dios pueden pasar cosas así. Hicieron su conjetura.
Y de repente, de la noche a la mañana, se les aparece Jonás. Esa es la señal de Jonás. ¿Entendieron? Oye, y él dijo, no, momento, escúchenme, sí soy yo. ¿Saben por qué me pasó eso? Por desobediente. Y los nínives, no, pues fueron sabios, entendidos, ¿verdad? Por desobediente. Pero ¿saben por qué estoy vivo? Porque cuando estaba en el vientre del pez, le pedí perdón a Dios y me arrepentí. Le dije, Señor, perdóname, ¿quién soy yo para hacer esto? Y Dios le dio la orden al pez que volviera a la superficie y me expulsara con vida. Aquí estoy. Yo creo que iba todo, ya se imaginarán, ¿verdad? Así. Y entonces la gente entendió dos cosas. Número uno, que la desobediencia te puede causar tragedias. Y número dos, que si en medio de tu desobediencia reconoces y le pides perdón a Dios, Dios te perdona. Eso se llama juicio y gracia. Amén. Juicio y gracia. Wow, qué impresionante, ¿no? Entonces, cuando les predica Jonás, toda la nación creyó. Hasta los animales, dice la Escritura, tuvieron alguna reacción positiva hacia Dios. ¿Qué le parece? A ellos les bastó solamente que Jonás les contara su testimonio. Hoy nosotros tenemos 66 libros en nuestras manos que nos dicen de tapa a tapa toda la voluntad de Dios para nuestras vidas, lo cual significa que no necesitas pedirle ninguna señal a Dios. Solo tienes que ir a la palabra y decirle, Señor, tengo esta duda, tengo estas preguntas, ¿qué dice tu palabra? Y Dios te va a hablar y Dios te va a dar la respuesta. ¿Están dispuestos a hacer eso? ¿Y están dispuestos a dejar de pedir señales a Dios? ¿Y los demás? Lo van a pensar, lo van a orar. Como el profeta Balaam, ¿no? Si era él, ¿no? Cuando iba con Balac, ¿no? Y llega Balac y le dice al profeta Balaam, ¿sí estoy bien o no? Sí, ok. Oye, te doy una ofrenda de amor si maldices a Israel. Al profeta de Dios. ¿Y qué dice Balaam? No, por favor, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios. Te voy a subir la ofrenda, ¿cómo ves? No, ¿qué pasó? Te doy un poquito más. Bueno, déjame orar. ¿Eso es real? Déjenme preguntarle a Dios, a ver qué me dice. Y ahí va, Señor, me dice Balac que me da tanta ofrenda si maldigo a tu pueblo. Ay, Balac. Ya mejor pónganse de pie, hermanos, sí, vamos a... Voy a terminar la historia mientras se ponen de pie. Oye, Balac, fíjate que dice Dios que no, porque Dios me puso a bendecir a su pueblo, no a maldecir. Pues ¿cómo ves si te subo la tarifa? Pues ¿de a cuánto? No, pues de a tanto. A ver, espérame tantito, déjame ir a orar otra vez al Señor. Y otra vez fue a orar, hasta que Dios le dijo a Balac, a Balaam, ¿sabes qué? Ve, acompaña. Y en el camino se sube a su burrito, muy ungido el profeta que iba a ir a maldecir a Israel, al pueblo de Dios. Y el burrito se le repega contra el muro, y ¡ay! El lastimadero de pierna y de cuerpo. Y que habla la burra. Y miren, mejor oyó al burro que a Dios. Oigamos a Dios, ¿sí, hermanos? No pidamos señales, porque la señal ya nos fue dada. ¿Cuál fue? ¿Quién fue? San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió la señal a su Hijo.
como señal, para que todo aquel que en esa señal cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, gracias. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias por la señal que es Cristo. Pongámonos a cuentas con Dios, hermanos. Perdónanos, Señor. Reconocemos que muchas veces hemos pedido señal del cielo. Te hemos condicionado, nos hemos impuesto a tu voluntad. Por ignorancia, por rebeldía, por incredulidad, porque alguien nos enseñó así, por lo que haya sido. Señor, perdónanos. Tú no puedes ser probado hoy en día, Señor. Tú ya fuiste probado, autenticado, demostrado, y Dios mismo fue el que dio testimonio de ti. Todo lo que hiciste, Señor, en aquella época y aún en nuestra época, Señor, todo lo que has hecho. Y saben que cuando Dios te bendice, cuando Dios te da un aumento en tu trabajo, o cuando Dios te sana una enfermedad, o cuando Dios te ayuda, no lo debes ver como una señal, debes verlo como una bendición de Dios. Porque Dios es bueno, Señor. Entonces, cuando yo necesite algo de ti, haré lo que tu palabra dice. En lugar de pedirte señal, te pediré. Si estoy enfermo, te pediré que me sanes. Si me duele mi cuerpo, te pediré que fortalezcas mi cuerpo. Pero no te pondré señales, Señor, ni condiciones. Si lo que yo necesito, Señor, es un trabajo o sanidad en mis finanzas, no te voy a poner señales. Simplemente voy a ir a ti y te lo voy a pedir. Y es que muchas veces se nos olvida, Señor, lo que tu palabra dice. Si vuestro padre, siendo malo, los padres naturales siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará todas las cosas a los que se lo pidan? O les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Y tu palabra también dice que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Y ese es nuestro problema, Señor, que no te buscamos. Se nos es más fácil pedirte señales en lugar de buscarte. También se nos olvida cuando Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas materiales y demás se añadirán, vendrán añadidas. Y en lugar de esperar la añadidura, Señor, te pongo señal para que me las des. Qué necios somos. Es tan clara tu voz, y muchas veces nosotros somos tan turbios, oscuros como Balaam, y tú hablándonos a través de tu palabra no entendemos. Con razón Jesús dijo: ¿cómo oís que no entendéis? Querido Señor, no somos una iglesia perfecta, no somos una iglesia tan ejemplar, quizá como deberíamos de serlo. Nos quejamos mucho, Señor. Nos quejamos mucho. Nos falta nobleza, nos falta humildad para obedecer, para no oponernos a ti y a tu autoridad. Nos falta ser más espirituales. Pablo dijo que el espiritual juzga todas las cosas espiritualmente y el carnal juzga todo carnalmente. Y siempre estamos buscando, Señor, defendernos, que tú te ajustes a nosotros, cuando somos nosotros los que debemos ajustarnos a ti.
Si hay disciplina en la iglesia, nos enojamos y nos quejamos y alegamos y nos peleamos. Si hay orden, lo mismo. Lo que sea, Señor. Somos tan inconformes. Y eso que a nosotros nunca nos ha tragado un pez, Señor. Y nunca nos ha llevado un pez al fondo del abismo, donde los oídos por la presión del agua se revientan, donde las partes internas del cuerpo comienzan a descomponerse y a explotar, que eso le pasó a Jonás. Y aún así, Señor, nos revelamos todavía más que Jonás a ti. Con razón dijiste, Señor, de estos hombres, esta generación maligna y perversa piden señal, pero no les será dada señal sino la del profeta Jonás. Señor, no necesitamos señales, ni siquiera queremos atrevernos a pedirte señales para probarte, porque a principio de cuentas eres tú quien nos prueba a nosotros y no nosotros a ti. Pero sí debemos, como dice tu palabra, escudriñarnos a nosotros mismos, y eso es lo que no hemos hecho, Señor. Escudriñarnos a nosotros mismos. Oh, Señor, levanta tus manos al Señor. También es importante que hagamos conciencia de que Cristo suspiró profundamente. Moisés lo hizo. Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Los pastores hoy suspiramos, los diáconos suspiran, los líderes suspiran. Igual, que no se caigan. Y nosotros, Señor, no hemos sido sensibles. Y saben que los ministerios en la iglesia son un regalo de Dios, son un don de Dios para la iglesia. Dios da dones a los hombres, y Efesios 4:11 claramente dice que a unos constituyó el ser apóstoles, a otros les dio el ser profetas, a otros les dio el evangelistas, a otros el ser pastores y a otros maestros, para la edificación de la iglesia. Pero también dice la Escritura a la congregación que la congregación debe ser noble cuando es instruida, debe estar sometida a sus autoridades, para que no sean gravosos a sus pastores, para que sus pastores no se desanimen ni se desalienten. Eso dice la palabra de Dios. Y ¿sabe algo? Cuidemos de no ser carga al liderazgo de la iglesia. Siempre quejas, quejas simples que se pueden resolver entre nosotros, cosas tan sencillas que se resuelven hablando. Hay otras que los pastores tienen que atender, y esas denuncias debe haber en la iglesia. Pero hay otras que no, hay otras que entre nosotros podemos llegar a los acuerdos. Dejemos de ser niños espirituales y pasemos también de la adolescencia a la madurez espiritual. Seamos causa de gozo, sí, al liderazgo de la iglesia, pero sobre todo a Cristo. Que Cristo no suspire más, porque todo el tiempo estemos: Señor, pido señal, pido señal, pido señal, pido señal. Señor, entendemos que eso desgarra tu corazón, y si eso desgarra tu corazón, que también desgarra el mío, porque yo te quiero amar y te quiero honrar y te quiero obedecer y te quiero servir con alegría, con transparencia, con honor. Y no quiero, si no quiero ser carga para la iglesia, menos quiero ser carga para ti.
porque tú diste todo por mí. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús, levanta tus manos. Sí, Señor, esperamos en ti. Muéstranos tus caminos, Señor, y caminaremos en tus sendas. Caminaremos en tu voluntad, Señor. No queremos ser como Jonás, de rebelarnos contra ti, pero al final sí queremos ser como Jonás, también arrepentirnos, Señor, y recibir una nueva oportunidad. Vamos a cantarle una última vez al Señor, todos juntos. A ti levantaré mi alma, a ti levantaré mi corazón. Dios mío, en ti confío. Tú eres el Dios de mi salvación. Mi
en ti esperaré cada día. Sí, muéstrame tus caminos, si tus sendas hermosas. Sí, Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias. Dile gracias, Señor, gracias, Padre. Despídenos con tu bendición, Señor. Te agradecemos tanto por habernos oído, Señor, y por habernos dado esta palabra. Llévanos con tu bendición, Señor. Sana al que está enfermo. Ayúdale en sus dolores, en sus dolencias, Señor. Haz milagros, Señor, en ellos. Y no como señales, Señor, sino como promesas cumplidas, Señor. Como la respuesta a lo que tu palabra nos promete. De la misma manera, Señor, al que no tiene un trabajo, al que le va mal en sus finanzas, bendícele, prospérale, Señor, hónrale, Señor, anímales. A cada familia, a cada hijo, a cada hija, a cada hombre, Señor, a cada mujer, a cada persona mayor, a cada viuda, a cada huérfano, a cada familia que está en una crisis familiar, matrimonial. Señor, te pedimos que les ayudes y que les fortalezcas y que les des la salida juntamente con la prueba. Despídenos con tu bendición. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos fuerte, amén y amén.